Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a coger directamente nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a situar de forma absolutamente brutal en el día 18 de abril del año 2004, en donde nos espera, desde luego, un incidente espaciotemporal absolutamente impresionante. Así que, bueno, pues poneros cómodos, porque nos vamos a las montañas Adirondack, en el estado de Nueva York. Vamos a ver un suceso protagonizado por un hombre llamado David Crow. Lo he dicho más o menos bien en mi chusco idioma inglés, que ya sabéis que se me da más o menos fatal, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver que un caso que desde luego pues es algo extraño, porque vamos a hablar de un señor que se encontró ante una escena que bien podría corresponderse con lo que sería encontrarse directamente con otro plano de la existencia, quizá un universo paralelo, quizá un experimento de una inteligencia que quería saber las reacciones de un ser humano ante algo absolutamente desconocido. Así que bueno, pues os cuento, porque muchos investigadores teorizan que los avistamientos modernos de ovnis pues podrían corresponderse al menos en parte a pilotos o observadores dimensionales, más que a entidades alienígenas, ¿no? A seres que están pues en otra dimensión, más allá de lo que serían pues seres ajenos a la Tierra. Esto es difícil un poco de explicar, ¿no? Seres que están en otro plano de otra dimensión. Es difícil de exponer a nivel público, ¿no? Pero bueno, son las teorías que hay a día de hoy, ¿no? El fenómeno es tan amplio, tiene tantas vertientes, pasan tantas cosas y es sobre todo tan rico que el día menos pensado pues alguien sacará una nueva teoría que, bueno, pues también podría explicar lo que ocurre en el mundo con incidentes como el que tuvo el señor David, de apellido Crow, de los Crow de toda la vida, ¿no? Bueno, el caso de hoy podría amoldarse a ese patrón dimensional que parece fluctuar entre lo que denominamos tiempo y otros posibles tiempos en donde quizá otro tipo de seres humanos se han desarrollado igual que nosotros en otros universos paralelos, es decir, otras realidades alternativas en donde los seres humanos ya están evolucionados. Bueno, increíble lo que os estoy contando, ¿no? Esa teoría existe. Muy bien, aquí tenemos al señor Crow, que contactó con el investigador Stephen Wagner del portal about.com. Este señor tenía 61 años cuando decidió contar lo que le había pasado, su movida, ¿no? Y bueno, pues este hombre era adjunto del alguacil de lo que sería pues su localidad, era jubilado y se encontraba en un viaje de pesca. Este señor le gustaba pescar en el mencionado estado de Nueva York. Estaba junto a dos oficiales. Todo iba perfectamente, era de noche y acababan de llegar a la costa tras una muy buena jornada. Habían pescado de todo, habían conseguido no pocos ejemplares y bueno, pues mientras que estaban acercando su barquilla al muelle, resulta que vieron algo que estaba como deslumbrando en el lago. Y claro, se quedaron ahí diciendo, bueno, ¿y eso qué es? No sé, ¿esto será la policía que viene a por nosotros? ¿Es la poli? Nosotros no hemos hecho nada, es una luz, además, azulada. Bueno, a lo mejor es la policía, no sé. Una luz brillante, además, que claro, es que no podía ser la policía porque es que empezaba a incrementarse en lo que era su brillo. Y empezaba a crecer poco a poco ante la mirada de aquellos hombres y empezaron a tener, pues, cierta perturbación, cierto miedo ante lo que estaba pasándoles. David Krauss se encontraba en esos momentos ya en el muelle, ¿no? Mirando ahí, bueno, no sé, ¿no? Y bueno, pues salió, comenzó a atar lo que sería su barquilla
a lo que sería pues un cabo que había allí, y tras mirar lo que era otra vez la luz, durante unos 5 o 6 segundos se quedó completamente onnubilado, se quedó pasmado, poco menos. Y es que la luz, es que crecía y disminuía de forma cíclica, ahí se fijó en ese detalle. No podía ser otra barcaza, ni siquiera de las autoridades, y ahí empezó a tener cierta tensión brutal. No podía ser otra cosa que fuese pues un barco, parecía estar como medio pues sostenida en el aire, parecía estar elevada sobre el agua, como flotando y otra vez elevada sobre el agua, la veían perfectamente, una sensación extraña la que tenía. No sabían si era algo absolutamente maravilloso, único en su vida, o totalmente aterrador, que les iba a marcar para siempre. La tía, la tía, la tía. Y lo peor de todo es que parecía que en ocasiones es que venía hacia ellos, en su latir. La intencionalidad de la luz, pues claro, no sabían lo que era y cuál iba a ser. Estaban ante un sentimiento que solamente podía mm, exponerse como de sorpresa. Una sorpresa perturbadora, una sorpresa que les impedía casi moverse ante lo que había delante de ellos ya cerca. La luz de pronto comenzó a disminuir considerablemente cuando llegó a la parte opuesta de lo que era el muelle, y a continuación comenzó en lo que era su flotar sobre el aire, comenzó a descender hacia el suelo. Se salió y empezó a ir directamente hacia el suelo, lentamente, muy lentamente, cerca de un silo que había, cerca de una granja que había al otro lado del lago. No sabían qué hacer y bueno, pues estaban más o menos seguros. La finca aquella pues no había sido utilizada por al menos 10 años por nadie, así que bueno, pues estaban medio tranquilillos, quizá un poco con la mosca detrás de la oreja, pero bueno, pues no les iba, no iba por ellos ahora, así que bueno, pues estupendo, genial, vale, todos tranquis, aquí como decimos en Madrid, tranquis, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese silo que había ahí estaba abandonado, era, eso sí, inhóspito, y bueno, pues sobre todo ellos estaban expectantes y también estaban con una fascinación casi como cuando somos pequeños y vemos aquella cosa que nunca jamás habíamos visto. Entonces, de pronto David Crow observa algo que no se esperaba, por supuesto, como un efecto yo-yo. Aquel objeto comenzó a moverse esta vez ya arriba y abajo. Y empezó a moverse y entonces se ocultó detrás de la casa. Ahí ya no le tenían controlado. Eso sí, se veía como un resplandor de nuevo azul brillante. No sabían qué estaba ocurriendo y eso sí, ya no veían el foco principal. Entonces, claro, ahí ya problema porque ya no tienen controlado lo que viene siendo la situación. No la tienen controlada. Entonces, claro, aquello fuera lo que fuera, pues desde luego algo estaba haciendo porque evidentemente la luz seguía ahí y entonces aquello empezó como a aterrorizarles. Ya no les gustaba ya el tema, ¿no? Sobre todo porque no paraba y los testigos pues estaban ya... Al principio estaban incrédulos, pero ya pasaron del asombro al espanto, al terror, al no saber, al intentar mirar en todas las direcciones cerca de lo que era aquella casucha que había ahí. No sabían qué hacer, pero le echaron bemoles a la situación y dijeron, vamos para allá, vamos para allá. Y entonces
Claro, es que no se iban a quedar allí parados. No, eran oficiales de policía retirados. Vamos para allá. Y entonces, bueno, claro, cogieron con sus buenas botas y bien como eran ellos sabuesos de situación y de vocación, decidieron dejar sus bártulos e ir a la zona donde estaba lo que viene siendo la movida. David Crow, como buen investigador que era, pues iba adelante, cada uno de ellos se afanó en dejarlo todo preparadito, todo bien, ¿no? Desligar las cuerdas que sujetaban lo que era el bote, y entonces, bueno, pues dijeron, vamos a ver, ¿cómo vamos? ¿Andando o con la barca? Empezaron a hablar y dijeron, vamos con la barca, que vamos más deprisa y fijo que por si acaso esto se va o algo termina, vamos con la barca. Y entonces, muy bien, se meten en la barca y entonces comenzaron a remar de forma brutal, con fuerza, otra vez, entre todos, porque querían ver lo que era aquel fenómeno que se había plantado delante de ellos y no querían quedarse sin verlo. Eso era lo más importante. ¿Qué había pasado? No sabían, pero sí sabían que, desde luego, como llegasen tarde, lo mismo se acababa aquello. Así que fueron deprisa, deprisa, deprisa y fueron en dirección al increíble fenómeno que tenían ante sí 5 minutos remando, remando hacia el impresionante misterio, ante el asombroso enigma que les estaba esperando allí. Sus rostros estaban con miedo, pero también con ilusión, ilusión ante qué les iba a pasar. 61 años, les había pasado de todo en su carrera, estaban ante algo maravilloso, ante algo espeluznante, tenían que verlo. Y vaya, estaba tras el viejo silo, aquello no se les había movido de ahí. Los hombres fueron para allá, fueron, y entonces llegaron a lo que era esa parte del muelle y dejaron la barcucha suya y entonces ya llegaron a la tierra y entonces los hombres comenzaron a correr, a correr, a correr sin parar, con ímpetu total. Y eso sí, lo más importante, sin miedo. Querían ver el origen. Querían ver si era un ovni o si Dios, qué fuera aquello. Corrieron como locos, como locos. Y cuando llegaron a la altura del silo, el brillo de repente dejó de brillar. No se lo esperaban. Los hombros de aquellos señores pues se quedaron ahí, pues arriba, no sabían qué hacer. Ante sí tenían que haber tenido un objeto volador no identificado que había estado poco menos que jugando ante ellos, y aquellos hombres ya jubilados pues estaban ante la nada que algo podía estar tramando ante ellos. Ellos comenzaron a mirar en todas las direcciones y se encontraron de forma increíble con algo que estaba como corriendo en dirección contraria hacia donde ellos estaban. ¿Qué era? ¿Qué les estaba esperando? ¿Por qué estaba corriendo cuando ellos estaban allí ya? Comenzaron a tener miedo, por supuesto. Un miedo total. Un espanto. Un, un horror interior. Total. Los tres llevaban un cuchillo de bolsillo en lo que era pues la mano ya, porque ya lo habían sacado, porque ya no sabían si les iba a pasar algo. Sacaron el cuchillo y ya con temblor en sus manos, pues
no sabían a dónde tenían que mirar y lo cierto es que no recordaban algo, y es que no recordaban cómo habían sacado exactamente el cuchillo. Algo les había pasado, un tiempo perdido para cada uno de ellos. Tenían el bolsillo abierto, tenían el cuchillo en la mano, pero no recordaban cómo habían sacado exactamente el cuchillo ante la situación que tenían delante de ellos. Y entonces, claro, empezaron a hablar. Oye, ¿tú cómo has sacado el cuchillo? No sé. ¿Y tú? No, yo no sé. Se quedaron, pues, estupefactos, poco menos. Y cuando miraron para atrás, aquella maravilla celeste y también aquello que había estado corriendo, tampoco estaba. Entonces, claro, ellos no sabían si era un teletransporte lo que habían tenido, si era una abducción lo que habían tenido. No, no sabían sobre todo lo que, lo que les había ocurrido, lo cual era más perturbador porque tenían ya miedo de que les había robado su espacio-tiempo, su tiempo de vida. Algo instantáneo, algo que les había cogido en una parte de la realidad y les había dejado en otra parte de la realidad. Solo a ellos. ¿Qué les habían hecho? No lo sabían. Nunca jamás habían experimentado algo así. Y el caso terminó ahí. Ya cogieron la barca, se fueron y cada uno a su casa. El, el señor que le contó su caso a David, al señor Wagner del portal about.com, dijo en su declaración que ellos pues estaban en una situación, cuando se dieron cuenta de lo del cuchillo, como de sentido opuesto también, como si viniesen de la luz en vez de ir hacia ella. Es decir, cuando ellos iban ya a por esa luz con, con lo que sería pues sus bártulos, ¿no? Ellos volvieron de la luz con lo que sería pues el cuchillo en la mano y con un tiempo perdido. Como si en un ínfimo instante de tiempo toda su vida hubiese estado pues a merced de aquella inteligencia, como si esta luz hubiera dispuesto de los tres testigos a voluntad durante un tiempo indeterminado. Aquella luz les dejó otra vez al lado del silo, en el entorno con los cuchillos en la mano, regresando al bote en dirección opuesta, habiendo cogido algo de su existencia. Aquí tenemos un caso fascinante porque es un fenómeno de teletransporte súbito que experimentaron los tres protagonistas. Esto ha sido visto en más sucesos y podría tener que ver con desgarros en lo que sería el tejido espacio-tiempo, ¿no? Problemas en la malla que se encuentra entretejiendo los recovecos de lo que llamamos existencia, o bueno, pues podría tener que ver con agujeros que comunican dos puntos de esa línea invisible que llamamos tiempo, ¿no? Pero claro, ¿quién provocaría algo así? Y sobre todo, ¿para qué? El testigo no comenta nada sobre ese tiempo perdido, no sabe
que no supo si estaba mejor o peor, estaba demasiado aterrado, ¿no? No parece un evento típico de abducción, no tuvieron pues lo que vienen siendo pues marcas, ¿no? Pero sí que podríamos estar hablando de un desgarro espaciotemporal, eso sí, con cierta inteligencia, eh, una anomalía con capacidad para desplazarse, aunque yo sí que pienso que aquello fue provocado. Y bueno, pues estamos ante un efecto, igualmente un efecto espejo. Volvieron, ellos iban y luego volvieron, ¿no? Que bueno, pues que directamente les creó a ellos pues poco menos que un universo paralelo. Ellos entraron e igual que salieron. ¿Qué les pasó entre medias? Nadie lo sabe, nada más que aquel, pues podríamos decir así de forma coloquial, piloto de aquella luz que hacía tanto efectos yo-yo como meterse en el agua y luego pues salir de allí, pues igual que nos podemos ir nosotros a una churrería a comprar churros, ¿no? Ahora no se puede, pero el día que se pueda, pues nada, pues yo me iré para allá, ¿no? En mi barrio, o a comprar peritos calientes, ¿no? Que me encantan, ¿no? El caso es que los hombres podrían haber saltado a un universo alternativo en donde, bueno, pues todo tenía un efecto espejo, eso sí, provocado, y eso sí, con alguien cogiéndoles para hacer algo con ellos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que haya podido explicarme ante las acciones de una inteligencia que sabía perfectamente cómo desgarrar el espacio-tiempo nuestro, de nuestro plano existencial, que cogió a estos testigos y que les hizo algo y que hizo efecto espejo con ellos. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.